Bienvenidos mis hermanos este domingo a esta transmisión de la Iglesia del Camino de la Fe. Nos sentimos muy bendecidos porque el Señor Jesús nos ha hecho parte de esta obra que es la obra del reino de Dios. Y nos sentimos aún felices por una oportunidad que nos da para ser vasos útiles en su obra. Gracias por estar con nosotros y gracias también por acompañarnos todos los sábados a partir de las 7 de la tarde en la enseñanza sobre el libro de Apocalipsis que nuestro pastor Natividad Ramos comparte con nosotros en esta estructura bíblica, en estos tiempos realmente que estamos viviendo y que se están cumpliendo conforme al propósito que el Señor ha establecido en las Sagradas Escrituras. Gracias por estar con nosotros y vamos a dar inicio, mis hermanos, con una lectura de las Escrituras que está en el libro de Isaías, capítulo 60, del verso 1 al verso 14. Y dice así: levántate, resplandece, que ha venido tu lumbre, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad los pueblos, mas sobre ti nacerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las gentes a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Alza tus ojos en derredor, y mira, todos estos se han juntado, vinieron a ti. Tus hijos vendrán de lejos, y tus hijas sobre el lado serán criadas. Entonces verás y resplandecerás, y se maravillarán, y ensancharán tu corazón, que se ha hallado vuelto a ti la multitud de la mar, y la fortaleza de las gentes hayan venido a ti. Multitud de camellos te cubrirán, dromedarios de Madián y de Efa, vendrán todos los de Seba, traerán oro e incienso, y publicarán alabanzas de Jehová. Todo el ganado de Cedar será junto para ti. Carneros de Nebaiot te serán servidos, serán ofrecidos con agrado sobre mi altar, y glorificaré la casa de mi gloria. ¿Quiénes son estos que vuelan como nubes y como palomas a sus ventanas? Ciertamente a mí esperarán las islas y las naves de Tarsis desde el principio, para traer tus hijos de lejos, sus platas y su oro con ellas, al nombre de Jehová tu Dios y al Santo de Israel, que te ha glorificado. Y los hijos de los extranjeros edificarán tus muros, y sus reyes te servirán, porque en mi ira te herí, mas en mi buena voluntad tendré de ti misericordia. Tus puertas estarán de continuo abiertas, no se cerrarán de día ni de noche, para que sean traídas a ti fortaleza de gentes y sus reyes conducidos. Porque la gente o el reino que no te sirviere perecerá, y de todo serán asoladas. La gloria del Líbano vendrá a ti, hayas, pinos y bajes juntamente para decorar el lugar de mi santuario, y yo honraré el lugar de mis pies. Y vendrán a ti humillados los hijos de los que te afligieron, y a las pisadas de tus pies se encorvarán todos los que te escarnecieron y llamáronte a ciudad de Jehová, Sión del Santo de Israel. Qué precioso pasaje hemos leído. Un pasaje verdaderamente que nos llena de felicidad, porque son palabras dirigidas al pueblo de Israel, una nación severamente de postración, de esclavitud, una tierra de oscuridad, pero dice la Escritura que resplandeció gran luz y el Señor le dijo: levántate. En esa ciudad donde verdaderamente no había esperanza, pero esas palabras las llenaron de grande esperanza y de grande felicidad. Y es lo mismo que sucede en nuestras vidas.
Somos un pueblo de Dios y lo somos desde el momento que tuvimos un encuentro personal y creímos en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador de nuestras vidas. Por eso este día le decimos a usted, mis hermanos, levántese y resplandezca, porque la gloria del Señor ha venido sobre nosotros a través de Jesucristo, el Hijo de Dios, nuestro Salvador. Y este día nosotros tenemos un cántico nuevo a nuestro Señor, un cántico de alabanza, porque recordamos ese día tan maravilloso en el que el Hijo de Dios fue llevado a la cruz, al cual le damos toda la gloria y toda la alabanza y todo el reconocimiento. Y sabemos que un día el Señor nos llevará con Él a sus moradas eternas, donde viviremos por toda la eternidad, a esa ciudad, la ciudad de Dios. Y este día podemos decirle, Señor, yo traigo un cántico nuevo para ti, desde el momento que Cristo Jesús me levantó y me sacó de esa oscuridad para llevarme a esa luz admirable. Así que este día usted y yo, hermanos, cantemos este cántico, cántico de nuevas, de salvación que Dios ha dado a nuestra vida y que juntos podemos decir, aleluya. Señor Jehová, Dios de la creación. Él es Jehová el Señor, Dios poderoso, Señor de Israel, la roca eterna. Él es Señor que nos puede restaurar. Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya. Él es Señor Jehová, Dios poderoso, y es gran Señor que nos puede restaurar. Queremos celebrar, cantaré a Dios, cantaré un himno nuevo. Queremos celebrar, cantaré a Dios, cantaré un himno nuevo. Yo voy a alabar, cantaré un himno nuevo. Yo voy a alabar, cantaré un himno nuevo. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya. Él es Señor Jehová, Dios poderoso, y es gran Señor que nos puede restaurar. Yo voy a alabar, cantaré un himno nuevo. Yo voy a alabar, cantaré un himno nuevo.
¿Cómo yo podré darte las gracias, oh Señor, por tu gran amor que diste allá en la cruz por mí? Las voces de 1.000.000 de ángeles no expresarán mi gratitud, lo que soy y lo que espero ser. Lo debo todo a ti. Adiós y a la gloria. Adiós y a la gloria. Adiós y a la gloria por lo que hizo por mí. Con su sangre me ha salvado. Su poder me ha perdonado. Adiós y a la gloria por lo que hizo por mí. Quiero vivir mi vida para agradarte solo a ti. Y si ganaré alguna fama, también al Calvario la llevaré. Con su sangre me ha salvado. Su poder me ha perdonado. Adiós y a la gloria por lo que hizo por mí, por lo que hizo por mí. Bellas coronas que brillan más. Bellas coronas. Bellas palmeras a sus pies. Aleluya, hosana. Ropas hermosas, los justos ven. Hermosos santos que entran
Hermosos días en noche habrá. Dios vive hoy, ángeles bellos levantar están. Hermosos salmos sin cesar. Bellas las almas, el coro celestial. Cantan gloria al Rey, la honra y el poder, autor de toda, oh Dios, mi Rey. Hermosa Sion celestial. Hermosa Sion, Bella ciudad hermosa Sion, bello lugar de sueños bello el cielo, hogar hecho para mí. Bendito sea el nombre de Dios. Yo creo que nos sentimos felices, hermanos, por este tiempo tan especial en el cual usted y yo estamos para poder glorificar su nombre. Y vamos a recibir a nuestro pastor, nuestro hermano Natividad Ramos Ramos, para que él comparta esta belleza sobre la ruta ministerial de nuestro Señor Jesucristo, en el cual somos bendecidos, la iglesia de nuestro Señor. Dejo este lugar a nuestro hermano. Seamos bendecidos de Dios con su palabra y que tengamos alegría en nuestro corazón. Vamos a entrar al mensaje de la palabra esta mañana. Ya se ha cantado, ya se ha leído la escritura y declaraciones que hace la profecía que son de gran contenido. Este mensaje lo voy a aplicar, es en el Evangelio de Marcos. En realidad usted va a observar que venimos propiamente del conflicto que se dio en Jerusalén por la sanidad de aquel hombre que tenía tantos años y que yo le llamé el hombre malagradecido, mezquino, que no fue capaz ni de decirle gracias por lo que hiciste por mí. Y de ahí sucedieron muchas cosas, muchos mensajes, y esta es una de las cosas que sucedieron después precisamente de ese conflicto que se dio en Jerusalén. Y vamos a leer el capítulo 3 de Marcos, capítulo 3, versículo 7 en adelante. Dice: Mas Jesús se apartó a la mar con sus discípulos,
Esto es después de haber sanado al hombre de la mano seca. Y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea y de Jerusalén y de Idumea, de la otra parte del Jordán, y los de alrededor de Tiro y Sidón, grande multitud, oyendo cuán grandes cosas hacía, vinieron a él. Y dijo a sus discípulos que le estuviesen siempre apercibidos la barquilla por causa del gentío, para que no le oprimiesen, porque había sanado a muchos, de manera que caían sobre él cuantos tenían plaga por tocarle. Y los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de él y daban voces diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Mas él les reñía mucho que no le manifestasen. Hasta ahí la lectura de esta ocasión. Padre eterno, te rogamos que la palabra que se predique tenga un sentido, una razón muy grande, y cada uno de nosotros seamos bendecidos, alimentados con el gozo, el placer de tu Espíritu Santo. Por Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos, estamos esta vez con el evangelista Marcos, que pocas veces lo hacemos. Y el evangelista Marcos empieza diciendo: mas Jesús se apartó a la mar con sus discípulos y le siguió gran multitud. Podríamos decir, después de todo lo que el Señor ha hecho, eso causó que muchos le siguieran. Y se apartó a la mar y le siguió gran multitud. Bueno, así empieza la historia que Marcos nos está contando de algo que sucedió a orilla del mar de Galilea. Cosa que nos da acceso a esa frase que dice: mas Jesús se apartó. Pero, ¿qué otra cosa sucedió antes de esto? Que vinieron de Jerusalén mucha gente, donde el Señor había abierto deliberadamente conflicto, enfrentamiento con el liderazgo judío, causando un conflicto de carácter oficial. Estos le recriminaron que profanaba el sábado haciendo sanidades en sábado. Pero no le reclamaron solamente la sanidad de ese hombre del estanque de Betesda, el malagradecido, sino que en realidad le estaban reclamando que tenían información de muchos casos de sanidades que había hecho precisamente en sábado. Se lo dijeron en Juan 5, haces estas cosas en sábado. Es decir, eres un profanador consuetudinario. Había un expediente que le habían abierto, que no fue nada más el de ese hombre, sino muchos casos de sanidad. Después de eso, el Señor entró a aquella sinagoga en sábado, donde usted se acuerda, lo acabo de predicar, sanó a un hombre que tenía su mano derecha seca. Y por supuesto, restaurar la mano de aquel hombre necesariamente tiene que entenderse como una obra de bondad divina. Sin embargo, los fariseos se indignaron, alegando
que era sábado y que en sábado no se hacían esas cosas. Lo que sí descubrimos que en esa sinagoga había gente que quería que Jesús hiciera alguna sanidad, alguna obra ese día sábado para poder acusarlo de quebrantar el sábado. ¡Qué absurdo! Queremos que haga algún milagro. Así que dije, había expectación y todo parecía favorecer las malas intenciones de esa gente. Porque resultó que ahí estaba el hombre famoso para nosotros, el de la mano seca, que era su mano derecha. Y aquí la cuestión sería, ¿se atreverá a sanarlo en sábado, estando presente los escribas y fariseos, gente tan importante? ¿Se atrevería Jesús, después del conflicto que se dio en Jerusalén con él, se atrevería a hacerlo? Pues el Señor se atreve, Él es el Señor. Jerusalén no lo intimidó. Y sí se atrevió. Aunque debo decir, mis hermanos, que no lo hizo en desafío a nadie. Sí lo hizo por un acto de misericordia, porque de eso habló cuando alguno de los animales de la familia caía en un pozo. Hacían misericordia sacándolo. Tomó a ese hombre, recuerden, y lo puso en medio. Y yo estaba muy emocionado. Y lo puso frente a todos. Y cuestionó a los fariseos, preguntándoles, ¿es lícito sanar en sábado o quitar la vida? ¿Por qué la pregunta de esa manera? Porque el Señor sabía que querían quitarle la vida. Pregunta que parecía muy sencilla. Pero eso de ¿es lícito sanar en sábado o quitar la vida? Era una pregunta durísima. Porque él sabía que esos escribas y esos fariseos buscaban matarlo. Así que sería ilícito que me quiten la vida siendo sábado. Es lícito sanar a un hombre. Según ustedes, no será lícito porque es sábado. Pero quitarme la vida sí lo es. ¿Qué cuestionamiento tan duro sobre ellos? Como dice la Escritura en Job 5:13, que el Señor prende a los sabios en su astucia. Alabado sea Dios. El Señor ha descubierto el alma de ellos. Ese reproche los exhibe. Y se quedaron en silencio. No pudieron responder a esas palabras. Por eso los llamé el club de los silenciosos. ¿Se acuerda usted? No dijeron nada, se callaron. Pero el Señor no dejó a aquel hombre con meras esperanzas. No le dijo, vuelve a tu asiento. No, alabado sea Dios. Lo sanó. El Señor nunca deja a nadie con las manos vacías, con las manos extendidas que van hacia Él. Hicieron algo que jamás se hubiera esperado.
Dice Marco que saliendo los fariseos, tomaron consejo con quiénes, fíjese bien con quién, con los herodianos, contra él para matarle. Increíble lo que acaban de hacer. Que esos dos grupos, fariseos y herodianos, eran enemigos irreconciliables. Contra Jesús se hicieron aliados. Porque los fariseos eran nacionalistas, inconformes con el imperio romano. Los herodianos, por el contrario, estaban a favor del imperio. ¿Cómo poder conciliar esos extremos y hacer una alianza? Sí se pudo. El odio que ambos grupos mostraban con Jesús hizo posible la alianza. Increíble que el odio contra el Señor Jesús haya hecho posible la alianza de estos grupos enemigos. Es por eso que Marcos empieza la historia de esta ocasión diciendo: mas Jesús se apartó a la mar con sus discípulos. A causa de la historia de esa alianza, el Señor Jesús se apartó de ellos. Y aquí tenemos el mensaje de esta mañana. Algo empezó a suceder. Y fue que de todas direcciones empezaron a llegar grupos numerosos. Y todos iban buscando a Jesús. Porque si bien es cierto que unos lo criticaban y lo odiaban, había muchos que lo necesitaban. Y muchos de ustedes pueden levantar su mano ahora mismo donde están y decir: yo soy uno de esos. Pero esos necesitados que fueron con Jesús, resultó que eran multitudes. Eran una enorme mayoría. Y el Señor Jesús cambia de escenario y se mueve hacia el norte, rumbo a Galilea. Así que prepare su corazón para este nuevo paso del Señor Jesús. Él se fue y sus discípulos le siguen. Pero resulta que empezó a ser seguido por grupos muy numerosos. Fíjese lo que dice Marcos. De Galilea, de Judea. Y aquello empezó a crecer hasta adquirir carácter de multitud. Pero estos no fueron los únicos que fueron llegando. Alabado sea Dios. Porque Jesús era, mis hermanos que me escuchan y siguen siendo, la esperanza para muchos. Y debe ser esta mañana la esperanza suya. Descubrimos que en todas partes necesitaban al Señor Jesús. Y en todas partes hoy mismo también lo necesitan. Y está escrito que Él lo recibirá a todos, porque con todos hizo misericordia. Lo que la Escritura establece es que el Señor Jesús no cambia, que Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos, y por lo tanto usted puede ir con toda confianza, como iba ese grupo, esos grupos. Porque eso es lo que Él siempre ha hecho, recibirlos, y lo hará el día de hoy. Pero ¿quiénes son estos otros que iban llegando? Es muy importante. Gente de Jerusalén. Y yo digo, qué significativo. Porque esa gente de Jerusalén había adquirido un odio contra Él.
y estaba muy bien informada del conflicto que había con el Señor. La Jerusalén que no recibe a los profetas, que apedrea a los que vienen a él, gente insensible, incrédulos crónicos para Jesús en ese tiempo. Por eso los he llamado los duros de Jerusalén. No hay duda que el Señor Jesús había calado hondo en el corazón, en el ánimo de mucha gente. ¿Cuánta multitud le siguió? Sí, pero siguió llegando gente. Sea usted esta mañana de esos grupos que siguen llegando. ¿Quiénes eran estos? Miren nomás. Eran gente del desierto, gente dura. Pero ellos también querían ver a Jesús. Querían oírlo. Porque ellos también lo necesitaban. ¿Y por qué usted quiere oír de Jesús? Porque su alma le grita que usted lo necesita. No se niegue a ese encuentro con Él. Porque el Señor Jesús estuvo para todos. Así que a Jesús vinieron. Pero siguieron llegando más. Qué linda historia. Y preguntamos, ¿y ustedes de dónde vienen? Pues gloria a Dios. Venimos de la tierra de Jezabel, de los alrededores de Tiro y Sidón. Pero estos, ¿por qué vinieron si eran gentiles? Mateo 12:21 dice que se estaba cumpliendo una antigua profecía. Y yo espero que esta mañana esas profecías se cumplan en el corazón y en el cuerpo y en la salud de muchos de los que me escuchan. Y que sean llevados a la misericordia. ¿O no dice la profecía que en su nombre esperarían los gentiles? Pudieron haber dicho, sabemos que allí están los de Galilea. ¿Por qué habremos de quedarnos nosotros? Fueron movimientos espontáneos que usted y yo podemos ver esta mañana como un verdadero homenaje promovido por el Espíritu Santo en el corazón de ellos. Un homenaje espontáneo al Hijo de Dios, que esta mañana en su alma despierte eso, precisamente ese homenaje espontáneo a Cristo Jesús, y verá lo que pasa. Disfrute esa escena. Los hijos de Jacob sentados, oiga hermana, sentados junto a los hijos de Esaú, a pensar de sus rencores ancestrales, estaban cerca uno de otro, porque ese era un logro del Hijo de Dios, en quien todos habían puesto su atención. Vea esa muestra, aunque fugaz, de la reconciliación, es una muestra de lo que el Señor puede dar en los conflictos que usted tiene. Dígaselo. Permite, Señor, que mis conflictos sean quitados. Cambia las cosas. Las rencillas centrales, alabado sea Dios, frente al Señor Jesús, pierden su valor, hermano. Los odios no tienen sentido. ¿Qué eran sus rencillas?
¿Qué eran las rencillas de importante frente a lo que estaba sucediendo? No significaban cosa. Y por fin, parece que aquella enorme multitud ha llegado al tope. Pero no fue así, siguieron llegando. Y les preguntamos, ¿y ustedes de dónde vienen? Dijeron, de la otra parte del Jordán. ¿De la otra parte del Jordán? Pues ahora les ruego que admiren la precisión de una profecía que se había dado 800 años antes a través del profeta Isaías. Dios les había prometido a esos que vivían del otro lado del Jordán, por medio de Isaías, que el Mesías estaría con ellos. Y esas promesas no se han quitado, no se han cambiado, siguen valiendo. Y usted es del conocimiento de Dios de que esté pensando en eso. Nunca pensarían que el Mesías estaría con ellos. Y aún luego cruzaría a esas regiones, el Señor iría para llenarlos de luz. Si no, pregúntenle al endemoniado de Gadara, que en la mañana era un hombre brutal, endemoniado, y ciertas horas después era un predicador que predicaba. Se fue por las 10 ciudades de Decápolis diciendo, miren, esto es lo que Jesús, el profeta de Nazaret, hizo conmigo. Su testimonio era su predicación. Pero ¿por qué señaló esto? Para que usted se dé cuenta que Dios no olvida ni cosa grande, ni cosa pequeña que alguna vez se le haya prometido. Él dijo, clama a mí y yo te responderé. Él no cambia. Y en esta reunión, allí estaba Cristo de Dios, cumpliendo una muy vieja profecía. Grábese eso, que Dios jamás olvida sus promesas. La pregunta entonces, usted que me está escuchando, sería, ¿por qué va a olvidarse de usted? ¿Por qué va a ser gente usted que no conoce? Quizá de tiempo atrás usted tenga mucho tiempo esperando la ayuda de Dios. Y pareciera que usted es un olvidado del Altísimo. Pero Él lo tiene presente. Él no lo olvida. Ahora vea a través de este evangelio aquella grande multitud. Cuántas necesidades representadas en esa cantidad de gente. Cuántos viejos problemas. Cuántas penas. Cuántas angustias. Cuántas enfermedades representaría esa multitud tan grande. Dolencias. Endemoniados. Estarían representados en aquella gran multitud. Así que mis hermanos que me escuchan, mis amigos, den gloria a Dios. Aquello estaba en grande. Pero ¿por qué fueron a Él? Dice, porque habían oído cuán grandes cosas hacía. Cada quien se acomodaba como podía, porque iban decididos a tener su milagro. El ánimo de toda esa gente
estaba desbordado. Y Jesús percibió ese ánimo y esa audacia en ellos. Y dijo a sus discípulos que le tuvieran lista siempre la barquilla por causa del gentío, para que no lo oprimiesen. Dice Marcos, porque había sanado a muchos. Por todas partes debió oírse: estoy sano, estoy libre, estoy libre. El profeta de Nazaret me ha hecho libre. Cada cosa que sucedía hacía crecer la expectación y algo empezó a suceder. Mire lo que dice Marcos. Fíjese hasta dónde había llegado el gozo, la expectación, la emoción espiritual. Dice que se tiraban sobre él. Caían sobre él. Y aclaro, no se trataba del mero caer a sus pies, sino caer sobre su persona. Yo puedo imaginar lo que algunos venían hasta corriendo. Brincaban, caían sobre él y quedaban sanados. Por encima de las gentes con fuerza suficiente como para caer sobre Jesús. Dice Marcos que hacían eso cuantos tenían plagas con tal de tocarle. ¿Qué va a hacer usted esta mañana con tal de tocarle al Señor? Con tal de que Él toque su enfermedad o su vida, sus problemas desaparezcan. Dice que tenían plagas. Es una metáfora donde sus enfermedades eran como el dolor causado por el azote usado para castigar criminales. Esos enfermos ya no soportaban más y estaban decididos a no regresarse cargando sus plagas, sus llagas. Así que aquello se convirtió en un movimiento enérgico. La multitud se conmocionaba por lo que sucedía con los enfermos. Y ahora se da otro hecho, que los espíritus inmundos, al ver a Jesús, se postraban delante de él y daban voces haciendo un escándalo y gritaban: Él es el Hijo de Dios. Y no estaban mintiendo. Y el Señor les ordenó con vehemencia, de manera enérgica: callen. Y así termina el relato de Marcos. Pero ahora es Mateo el que sigue contando ese hecho. ¿Cómo siente su corazón? Siente que está listo para convertirse en parte de esa multitud al que el Señor sane esta mañana. Que le dé salvación, que arregle su vida familiar. Hágalo. Dígale al Señor: el hermano Ramos nos contó esta historia y yo quiero estar dentro de esa multitud. Y Mateo lo cumple, nos cuenta eso a través de la profecía de Isaías, que ahí se está cumpliendo. Y lo cuenta así, para que se cumpliese lo que estaba dicho por el profeta Isaías. ¿Qué había dicho el profeta Isaías para esa multitud? No, ¿qué había dicho eso el profeta para usted y para mí? Y para todos los que nos están escuchando. He aquí mi siervo,
el cual he escogido, mi amado, en el cual se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. Isaías lo presenta como un siervo, el siervo a quien Dios ama, el siervo que fue elegido de Dios, de tal manera que la profecía no escatima calificativos sobre ese siervo, porque dice que Dios se complace, que el Padre se complace en él, y que Él ha derramado sobre él su Espíritu Santo. Estas declaraciones ponen a Jesús en la posición de los grandes, porque Él es el Señor. Él es Rey de reyes y Señor de señores. Él es el siervo exitoso en esa profecía. Qué emocionante de veras estaba esa reunión. Se dejó ver el interés que Dios ha puesto en los gentiles. Y allí están los gentiles en esa reunión. Y dirá la profecía que los gentiles esperarán en su nombre. Así como muchos caían sobre él para sanidad, muchos hemos ido a él para perdón, para ayuda, para misericordia. Conviértase junto con muchos de los que nos escuchan en parte de esa gente que llegaba allí. Pero en esta profecía hay algo muy delicioso. Dice que ese siervo no contenderá, ni voceará, ni nadie oirá su voz en las calles. No se trata de que ejercería un silencio total, sino engrandece la mansedumbre del Señor Jesús. Y yo lo digo a mi manera, no era el Señor Jesús un predicador bravucón, como hay tantos, ni soberbio. Mostraba humildad. Debatió tranquilamente con muchos que le tenían odio, pero jamás se les levantó la voz. Nunca hizo una disputa a gritos. Solo piénselo. Pero la profecía no ha terminado. Y es por eso que quiero, mis hermanos y amigos, llamar la atención a otra cuestión que me parece una delicia. ¿Usted está pensando en esa multitud? ¿Ha visto esa enorme multitud en su entendimiento? Y la está viendo que andan con un ánimo desbordado. Pero la profecía le pone atención a otro grupo. Escúcheme bien. Otro grupo también muy numeroso. ¿Quiénes son estos? Esto es un manjar del Señor Jesús. Este grupo tan numeroso son gentes que ya no tienen ánimo de nada. Ya no tienen ilusiones. Y dice la profecía que están a punto de quiebre. A punto de quebrarse moral, espiritual y anímicamente. Y la profecía lo dio a ellos desde la eternidad. Y de ellos habló Dios. ¿Y sabe cómo les puso por calificativo? Dios los llamó las cañas cascadas.
y a otros los llamó pábilos que humean. Habla de ellos cuyas almas se han quedado vacías. Este mensaje es para muchos de ustedes. Cañas cascadas, pábilos que humean. Gente que ya no tiene razón de vivir. ¿Para qué si todo está perdido? Y Dios le dice al profeta, mira a esas cañas cascadas, mira a esos pábilos que humean. Piensan que todo está perdido y ya no quieren vivir. Piensan que ya no tienen futuro. A esa gente yo también la estoy considerando y les voy a dar futuro, razón de vida. Esa gente está a punto de quebrarse. Gente que ya no resiste más. Y cualquier pena que llegue a sus vidas los habrá de quebrar. Están a punto de extinguirse, alabado sea Dios. Y Dios con una gran ternura los está viendo. Y dice que en medio de esa multitud Él los conoce. Son gente cuya fe se ha acabado. Las esperanzas de ellos se han ido apagando. Pero el Señor Jesús fue a ellos. Los vio. Los consideró. Y la profecía advierte con qué delicadeza gloriosa y hermosa trata el Señor Jesús a esas cañas cascadas, que toca sus débiles almas, sus corazones, ve sus angustias y pone en ellos sus manos. Y esos débiles no son lastimados por Él. No los ignoró. No hay en su trato con ellos ni el más mínimo de menosprecio que terminaría por quebrar a los que ya están por quebrarse. Cuidado, ministro de Jesucristo. Esa caña que está hueca y que ya no tiene esperanza. O esos que son como el pábilo que humea, que está por apagarse, que nada enciende su alma. Mira, Señor, el alma de los que me están escuchando y que tienen esta condición, ya no tienen deseo de nada. Nos están escuchando por una circunstancia, pero enciende sus corazones. Enciende sus ánimos, bendito Señor, y tócalos. Y con esa gente que estaba allí, Jesús levantó el ánimo de ellos. A los que ya no tenían razón para vivir, encontraron en Cristo motivos para vivir y se llenaron de futuro. Este es el mensaje para ese grupo que me está escuchando. Padre eterno, en el nombre de Jesucristo, yo te ruego que esta profecía tan tierna, tan hermosa, se cumpla en ellos y que ellos puedan volver a tener ilusiones, esperanza y futuro y ánimo. Padre, te lo ruego en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, que esta gente se convierta en parte de esa multitud que fue con Cristo junto al mar de Galilea. Que sucedan milagros con ellos. Bendícelos, Padre eterno, por Cristo Jesús. Que el Señor les guarde y les bendiga. Amén.